Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Lucas capítulo 3, vamos a leer el verso 1. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol, de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: los que tienen 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y se recogerá su trigo a su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este capítulo de tu palabra, de tu santa palabra, nos enseñes. Padre, nos guíes a toda verdad, Dios mío, y nos reveles, Señor, lo que nos quieres hablar hoy, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos hables, por favor, que nos ilumines, Dios mío, que sea tu santa palabra haciendo tu obra en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Es un buen día. Anoche no hizo tanta calor, anoche estuvo chévere, no sudé tanto, pero sí hizo, no hizo. Hay días peores. Hay días peores. Pero no, yo pienso que estuvo más fresco que todos los días. ¿Ya? A veces hay días que yo saco la colchoneta a la sala, porque la verdad es que hace mucho calor, pero no, este día estuvo sabroso. Amanecimos bien, gracias a Dios, ¿cierto? Respirando, vivos y con ganas de aprender, amén. Bueno, inicialmente aquí la palabra en Lucas, fíjense ustedes que empieza con una narración del año, de quienes gobernaban en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque para Lucas era griego. Lucas era una persona que no era del pueblo judío. Es más, él normalmente hacía las transcripciones de Pablo y hacía transcripciones de otros apóstoles que iba a visitar en su peregrinaje.
Cuando él se convirtió, Lucas empezó a ir a donde los apóstoles que aún vivían y transcribía sus palabras o el evangelio como tal. Los apóstoles nunca escribieron nada por sí mismos, excepto ni siquiera un Pablo le transcribían todas las cartas. Pero los apóstoles, estos evangelios, 4 evangelios, precisamente están escritos por personas que escuchaban a los apóstoles y eran personas muy inteligentes y transcribían todo lo que ellos están diciendo. Ahora, cada escritor se sabe que tiene un mensaje específico. Acá Lucas está escribiendo a gente como tú y como yo. ¿Cómo así? Que no nacimos de judíos, no teníamos la promesa de Abraham, no tenemos ni idea de cómo acontecieron las cosas, sino que por medio de los escritos aprendemos de cómo sucedieron las cosas. Entonces para Lucas es importante dar fechas exactas, dar gente el cual uno pueda buscar en la historia y decir, esta historia entonces sí es verdadera. Por eso los evangelios normalmente tratan de dar fechas, de dar sincronía en los tiempos, para que usted y yo podamos entender y ver que las historias son verdaderas, son comprobables en la historia, y que podemos ir a cualquier libro de historia y encontrar estos personajes y saber cómo sucedían todos estos problemas políticos y los problemas del Imperio Romano. Aquí vemos entonces todo lo que estaban gobernando en el inicio, hasta el versículo 1. Y en el versículo 2 dice quiénes eran los sumos sacerdotes de aquel entonces. Los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Recuerde que Anás, ellos normalmente eran familiares, porque recuerde que en la tribu del pueblo judío tenían que ser familiares y de la misma línea de la familia. Eran tío y primo. Caifás fue el último, el que estuvo en la época de Cristo, y fue el que mandó a matar a Cristo. Caifás, santos señores, un cocotazo, ¿no? Vino la palabra de Dios. Entonces en ese tiempo, miren todo lo que pasa. En ese tiempo, cuando gobernaban estos personajes que normalmente en la historia son nombrados como gente sanguinaria, gente peligrosa, aún los mismos sumos sacerdotes eran considerados como gente pesada. Se levanta un hombre. ¿Quién se levanta? Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo. Lo más maravilloso es que Juan Bautista ya estaba profetizado también. Estaba profetizado. Es hijo de un profeta. Era hijo de un profeta. ¿Qué pasa aquí? Si usted se da cuenta, nombra unos tetrarcas, unos hombres poderosos, pero también nombra ¿a quién? A los sumos sacerdotes, a gente importante en el pueblo. Pero si usted se da cuenta aquí, Dios no le da la palabra o no le da la revelación a quienes, ni a los poderosos ni a los reyes. Dios siempre haciendo la diferencia en medio de la historia. Dios le da su santa palabra o esa revelación a un hombre, dice, que caminaba en el desierto. Ojo, no es como lo pintan las películas. Juan el Bautista no era un loco por ahí hablando y gritando, no. Juan el Bautista, como todo judío, era enseñado también por los sacerdotes, pero este hombre tenía un ministerio muy especial, que él no era tan importante, no era tan reconocido. ¿Cuánto se parece Juan el Bautista a usted y a mí? Tal vez tú no eres de los que te paras aquí al frente a predicar, de los que estás toda la semana en las casas, estás todas las semanas visitando gente. Pero a personas como tú es que Dios les da las revelaciones especiales. No sé cuántos se lo están creyendo, pero a personas como usted y como yo es que Dios les da esas palabras especiales para ayudar a la gente. Mire, solamente un hombre que conocía la necesidad de la gente puede tener una palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted de lo que se rodea de gente, solamente a usted se le puede dar una palabra de Dios. Si usted de lo que pasa encerrado en su casa, o de los que se cree demasiado importante como para andar con la gentuza, como dicen por ahí, entonces no vas a servirle a la obra de Dios.
Aquí Juan el Bautista muestra la forma de ser un verdadero líder en medio de la iglesia. No es teniendo un título de profeta, no es teniendo un título de rey, no es teniendo un título de tetrarca, sino es siendo simplemente un hombre que conoce la necesidad de la gente, que camina con la gente. En estos tiempos, cuando tenemos presidentes, cuando estamos estrenando presidente, es necesario decir, o sea, si el presidente actual no cumple o no ayuda a las necesidades del pueblo, entonces no sería un buen presidente. ¿Sí o no? Porque se supone que todo liderazgo está hecho para servir. El problema es que hemos tergiversado la palabra liderazgo. La palabra liderazgo significa servicio. Significa servir las mesas. Recuerdo cuando Jesús, los apóstoles estaban tan ocupados que les tocaba estudiar la palabra o estudiar o recordar más bien. Estudiar los profetas, pero recordar lo que Jesucristo les había dicho. Imagínense ese trabajo. Yo me imagino a todos los apóstoles sentados en una mesa. Si había mesa, me imagino que sí, porque Jesús era carpintero. Me imagino que la mesa principal la fabricó Jesucristo. Y me imagino a todos los apóstoles sentados diciendo, bueno, recuerden que Jesús dijo esto. No, así no lo dijo Jesús. Jesús lo dijo esta. Sí, será. Bueno, listo. Pongámoslo como decir, así fue que lo dijo. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando estaban de acuerdo, entonces ellos sacaban, hacían así las cosas. Me lo imagino. Recuerden que era un consenso, no había escrito nada. Yo me imagino que ellos hacían así las cosas. Me lo imagino. Es mi imaginación, ¿ok? No me apedreen. Pero es lo que yo haría si Jesucristo no, hubiese muerto, hubiese resucitado y se hubiese ido y hubiésemos quedado los apóstoles. Yo no predicaría solo lo que me imagino que Dios dijo. No, yo me pondría con eso. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? Fue esto, fue lo otro. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Que los apóstoles estaban tan ocupados así, estudiando la palabra de Dios y sirviendo las mesas. ¿Qué significa servir las mesas? Servir las mesas significa ayudar a los pobres. ¿Me escucha? Ayudar a los pobres. Atender a las viudas. Atender a los huérfanos. El problema es que en la iglesia de hoy en día se le ha olvidado la parte de servir las mesas. Y se ha dedicado solamente a la parte de formación. Pero hay que servir, ¿qué cosa? Diga conmigo aquí donde está, diga que está a su lado, hermano, fuerte, dígaselo, hermano, hermana. Es tiempo de servir las mesas. Para esto se necesita mucha humildad. Y por eso escogí este capítulo, porque no hay nadie más humilde que Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando Dios dice que la palabra del Señor descendió sobre Juan en el desierto. Y él fue a todas las regiones que estaban cercanas al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Casi siempre cuando predicamos de Jesucristo, es verdad. Pero el problema cuando predicamos a Jesucristo es que lo predicamos como ese rey que lo perdona todo inmediatamente. Le voy a tirar un dato. Jesucristo mismo tomó la decisión de bautizarse con Juan el Bautista. Versículos más adelante. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús, siendo santo, siendo Dios, tomó esta decisión? ¿Usted se ha preguntado lo mismo? Si Dios es el rey de todo, el mismo Juan dijo, no soy merecedor ni de desatarle ni atarle las sandalias de sus pies. Para un judío eso significa mucho. ¿Por qué razón? Porque los rabíes o los maestros de aquel entonces le decían a sus discípulos, ustedes deben servirnos a nosotros, sus maestros, casi como unos esclavos, como si fueran esclavos. O sea, ayudarnos en todo. Y usted dirá, ay, ahora el pastor que quiere que seamos esclavos de él. No, hay una razón por la que los maestros decían esto. Se supone que el maestro tiene algo que enseñarle a sus discípulos.
¿Sí o no? Si el discípulo se despega en cualquier instante, en cualquier momento el maestro puede dar un dato interesante o algo interesante para el discípulo y se lo puede perder. Cuando los maestros decían no te despegues, era porque le está diciendo, mira cómo yo vivo para que aprendas mi filosofía de vida. Mira cómo yo vivo para que aprendas mi filosofía de vida. Fue lo mismo que hizo Jesucristo con su primo. Juan el Bautista, en ese entonces, en ese preciso momento, era el maestro de Jesús. Por eso Jesús repetía lo mismo. Arrepiéntanse y bautícense. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y fíjense tú que la enseñanza de Jesús era muy parecida a la de Juan el Bautista. Podría decirse que ahí crearon una nueva escuela, que no era de los saduceos ni era de los fariseos, una escuela bautista. Ahora bien, si le ponemos nombre a las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando un maestro dice a su discípulo, sígueme tal cual como si fuera un esclavo, era para que aprendiese la forma en que se debía hacer la forma de actuar, la forma de moverse, la forma en que se debía hacer las cosas. Pero le decía, pero claro, te debes hacer todo como si fueras mi esclavo, pero nunca atarme las sandalias de mis pies, porque eso solamente le era relegado a los esclavos. Eso hacía la diferencia de un discípulo a un esclavo. Pero aquí Juan el Bautista dice, no soy ni siquiera digno. Imagínate, Juan el Bautista dice, no soy ni siquiera a quien yo estoy discipulando. Miren la humildad de Juan el Bautista. A quien yo estoy discipulando, yo no soy ni siquiera digno de ser su esclavo. Porque Juan el Bautista reconocía que no era un simple hombre que estaba allí parado escuchándole, que era el mismísimo Dios, el mismísimo Hijo de Dios. Pero mi pregunta es, y me surgieron muchísimas más preguntas a través de esto, pero ¿por qué entonces Jesús escuchaba a Juan el Bautista? El problema es que la cuestión es que si una persona tiene palabra del Espíritu Santo, no importa cuán importante seas, tú debes escucharla. Tú puedes ser más profesional que tu pastor y que tu líder. Pero si tu pastor y tu líder, Dios lo puso como tu pastor y tu líder, ¿cuál es tu deber? No, es que yo no los escucho. Ahí sí todo el mundo se queda como Piolín cuando se lo come ¿cómo es que? Silvestre. Si tu pastor es menos profesional que tú debes rechazarlo. ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Y mientras Juan fue ungido, ¿a quién escuchaba Jesús? Porque Juan estaba ungido, tenía palabra del Señor. Por lo tanto, usted no honra, usted no respeta las posiciones. Escúcheme bien. Usted no respeta la unción del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Es que muchos dicen, lo que pasa es que él es abogado, él es el presidente de la República, pongámoslo así. Entonces merece más respeto que todo el mundo. Llega el presidente de la República y todo el mundo se para. Llega el general y todos hacen. Llega el pastor y todo el mundo lo envea. El presidente no te conoce. El general de la nación no te conoce. Tu jefe no tiene ni idea de cómo vives. Pero tu líder y tu pastor ora por ti todas las noches.
Mire, entonces, para recibir una palabra de Dios, para ser un buen líder en medio de la iglesia, es necesario que seas tan humilde como Juan el Bautista. Reconocer por Dios para guiarte. Hay alguien escogido, hay alguien llamado por Dios para guiarte. Pero reconocer no es simplemente escuchar. Fíjate usted que dice en el versículo 7, y las multitudes, dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. ¿Por qué usa esta palabra víboras Juan el Bautista? Porque, ¿qué pasa cuando usted mata una culebra? O cuando usted la atrapa, ¿qué hace la culebra? La misma capacidad, la misma naturaleza de la culebra hace que ella se menee duro. Y como la cojas por la cola, ella levanta su cabeza en 360 y te muerde. En pocas palabras, no hay nada más difícil que coger que una culebra. Usted puede atrapar cualquier animal, pero atrapa una culebra. Y además el miedo que provoca. Jesús le está diciendo, Juan el Bautista le está diciendo a todos los judíos, le está diciendo en este versículo, le está diciendo: miren, ustedes, ¿quién les enseñó a escapar? ¿Por qué? Porque ellos estaban viniendo a bautizarse, no era que ellos no estaban escuchando. Juan decía: arrepéntate y bautiza porque el reino de Dios está cerca. Y los que no se arrepienten y no se bauticen se van a perder. Enseguida todo el mundo: ay, vamos bautizando, que por lo menos con este acto algo pasa. ¿Cuánto nos pasa a nosotros muchas veces eso? Vamos a pegar una rezadita. Vamos un momentico a la iglesia. Vamos un momentico al grupo. Y así, por lo menos, ya no somos tan pecadores. De Juan aquí es: nos salvamos. Pero el mensaje de Juan aquí es: para que recibas al Señor, escúchame bien, porque Él era quien preparaba el camino, Él no estaba dando el Espíritu Santo. Para que recibas al Señor en tu corazón, para que puedas recibir al Señor, para que puedan escuchar al Mesías, es necesario que te arrepientes y te bautices. Pero dijo, no es simplemente venir y bautizarse. El arrepentimiento trae cambios a tu vida. Y dice entonces, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues se estaban bautizando, en serio. Y dijo, haced pues. ¿Cuál es el verbo que se usa? ¿Cuál es el verbo que se usa? Hacer. Pero no se usa como que traten de hacerlo. Miren cómo pueden hacerlo. Después de un regaño de generación de víbora, les da un mandato. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: es que yo soy esto, yo nunca tomo otro, es que yo soy muy bueno, yo nunca tomo, yo nunca fumo, yo nunca peco, yo nunca. No empieces a decir esas cosas dentro de ti mismo, porque eso no sería fruto de arrepentimiento. ¿Qué tendría que perdonar el Señor si tú no pecas? Nada. Si tú no pecaras, Dios no tendría nada que perdonar. Pero para entender lo que es el pecado, nos es necesario entender cómo es la santidad de Dios. Es cierto, Jesús es un puente para llegar al Padre. Pero imagínate si el puente no existiera.
¿cómo podrías llegar tú al Padre? ¿Será que tú creyéndote bueno o siendo lo bueno que has sido hasta ahora hubieses podido llegar al Padre? Yo me hago esas preguntas a veces. ¿Sabes por qué? Porque tengo las respuestas y Dios me da la respuesta. Y la respuesta es clásica: nadie es bueno. Cuando el mismo Jesús, el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno, Jesús le dijo, ¿a quién llamas bueno? Solamente Dios es bueno. No porque Jesús no fuera bueno, sino que Jesús estaba curándose en salud. Dice, este chico, ¿quién sabe con qué viene? Vamos a tirarle este dato aquí. Y el dato que Jesús le da es, ninguno es bueno. ¿Por qué? Porque ya Jesús conocía el corazón del joven rico. El joven rico, después, cuando Jesús le dijo, es necesario que hagas los mandamientos, y yo lo hice. Yo los cumplo todos a cabalidad. Es necesario que hagas esto. Yo. El joven rico era el hombre más bueno del mundo. Pero solo pecaba en una sola cosa: que su verdadero Dios era el dinero. Solo incumplía un mandamiento, aunque no pareciera incumplirlo. Porque nosotros incumplimos mandamientos a veces sin parecer. Por ejemplo, la palabra dice, la Biblia dice su palabra: no adoraréis a otros dioses. Bueno, los dos mandamientos de Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto aman aquí a Dios con todo su corazón y no sean embusteros? Ni yo me atrevo al sondeo. Qué triste esa realidad. Y a veces me entristezco por mí mismo, porque yo me esfuerzo por amar a Dios con todo mi corazón. Y mi oración cuando descubro esto es: Señor, me arrepiento una vez más, porque soy pecador, no merezco tu perdón, pero aún así sigo pecando. ¿Por qué? Porque descubro que cada día para mí hay cosas más importantes que su ministerio. Por ejemplo, ayer teníamos que salir a evangelismo, eran las 3 de la tarde. Teníamos que ir a evangelizar allá a Bosque de la Circunvalar. Fue hermoso, quedó espectacular todo. Y coge y me llama un empresario y me dice: Omar, te necesito hoy. Como no tengo a nadie, te voy a pagar el doble de lo que tú ganas. Ey, compa. Y como yo me fui, mire, uno es hasta a veces hasta extraño. Yo cogí, compa, ya te contesto. Me fui a mi cuarto, orar al Señor: Señor, ¿será tu voluntad este trabajo? Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será que tú estás abriendo las puertas? El Señor me dio un cocotazo: me trata la seriedad, hombre. Diga que no. Y yo me llamé al hombre y le dije con ese dolor en el alma, con mi hermano. Bueno, lo voy a contextualizar. Lo que pasa es que para mí un día de trabajo normal cuesta 250,000 pesos. Si me van a pagar el doble, en un solo día me estoy ganando. Claro que duele. Claro que duele. Por eso los contextualizo. Usted dirá: no, pastor, pero un día de trabajo 25,000 pesos, no, que el mío es diferente, porque es una especialidad. Entonces, ¿qué pasa? De que yo con el dolor de mi alma le dije: mi amigo, no puedo. Pero Omar, pero deja a otra persona allá y tal, y vienes y tal. Compadre, lo que pasa es que, y le expliqué, lo que pasa es que voy a hacer un evangelismo y yo soy el que voy a predicar. No, ya, pues ni modo, ya esa es otra cosa y tal. Ya esa es otra cosa. Él no es cristiano, pero entendió que esta misión era más importante de lo que él necesitaba. Pero yo no lo entendía y yo no lo estaba entendiendo. ¿Sí es por qué razón no somos buenos? Porque es que no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Toda tu mente.
¿Cuántos de nosotros pensamos en muchas cosas menos en Dios en el día? ¿Mm? Usted se levanta y está pensando en cuándo cepillarse. Está pensando en qué va a desayunar. Está pensando en, ya voy a llevar otra vez a los pelados para el colegio, qué flojera. A mí me pasa, no sé si a usted le pasa. Está pensando en ir a su trabajo, en el trabajo que dejó desde el día anterior. Está pensando en un montón de cosas, menos en honrar a Dios. ¿Tengo o no tengo la razón? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, me enredé, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas ¿qué? Tus fuerzas. ¿En dónde se van nuestros esfuerzos? ¿En qué parte se dan nuestros esfuerzos? Mire, si hay algo que roba más tiempo en tu vida, organízalo. Organízalo. Tú no puedes dejar que las cosas del mundo te roben el tiempo para servir y amar a Dios. Y no estoy hablando solamente de venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una parte. Pero todos deberíamos tener un pequeño tiempo devocional en nuestras casas. Tener tiempo para abrir ese libro que tienes en tu casa que se llama Biblia. Un tiempo para abrir esa aplicación en tu celular que se llama Biblia. Para aprender más de la palabra de Dios, para orar al Señor y que Dios te dé fuerzas para librar las batallas del mundo. Porque tu vida completa es una batalla. Y te lo voy a demostrar más adelante. Dice Juan, muestren frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Y no digan que son buenos porque no lo somos. Ya hemos descubierto que no lo somos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a pasar con él? Va a ser cortado. Todavía estamos a tiempo de dar fruto. Todavía estamos a tiempo. El Señor nos está permitiendo, dándonos más tiempo para dar frutos. Pero va a llegar el momento en que se acabó el tiempo. ¿Dónde están los frutos? Ahora, ¿qué clase de fruto tenemos que dar? Y la gente preguntando, pero entonces, ¿qué hacemos? Es lo que usted se está preguntando hoy, pero ¿qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? Y respondiendo les dijo, el que tiene, esta es la forma de dar frutos. El que tiene 2 túnicas, ¿qué debe hacer? Aprovecho para decirles, cambié mi closet ayer, gracias a un regalo de cumpleaños que me dio el Ministerio de Jóvenes. Y ahí tengo como unas 5 o 6 camisas nuevas, el que las quiera. Talla L y XL. Adelante, allá están para su disposición. Entonces, el que tenga 2 túnicas, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el que tiene 2 túnicas? A mucha gente le duele dar. Paréntesis. Juan está diciendo, dejen de ser tan demandantes. Siempre están demandando algo. Dame, dame, dame. Órenme, las propias ovejas. Órenme, réceme, sáneme, cuídeme, visíteme, órenme otra vez. Pastor, hágame. No, deje de demandar tanto. Es tiempo de que la iglesia deje de predicar tanto y empiece a servir las mesas. Empieza a servir las mesas. Ahora usted ore por otros. Ahora usted predíquele a otros. Ahora usted sane matrimonios de otros. Ahora usted dele de comer a otros.
No necesitamos una iglesia sentada en la iglesia. Necesitamos una iglesia ejerciendo iglesia, haciendo iglesia. Haciendo. Porque la iglesia no es un movimiento político que busca un beneficio propio. La iglesia no es un club de suboficiales para pasarla lindo alabando al Señor y sentados. La iglesia no es un grupo de hermanos alimentándose todo el tiempo de la palabra de Dios, no. La iglesia es como Jesús la describió. Y Jesús dijo, yo vendré por mí mismo. ¿Y cómo fue él mismo? Él no pasó encerrado en el templo. No. Juan el Bautista, que precedió a Jesús, le enseñó eso también a Jesús, pienso yo. Tú no estás hecho para el templo, le está enseñando a Jesús aquí. Tú estás hecho para salir al desierto, a las calles, a donde está la gente, a decirle que el tiempo de su bendición ha llegado. Que el tiempo de que Dios los acepte como hijos ha llegado. Que el tiempo de ser atendidos ha llegado. Se van por las ramas, muchos, pero claro, la gente ahora no está entendiendo el evangelio. Muchos se van por las ramas, muchos hermanos se van por las ramas. Y después dice, ¿por qué mi familia no se quiere convertir? ¿Por qué mis hijos no se quieren convertir? Porque olvidamos servir a las mesas. Olvidamos ser siervos y hemos querido ser reyes y sacerdotes todo el tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué haremos? El que tiene 2 túnicas, dé al otro que no tiene, ¿cuántas? Otra. El que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, aquí no está diciendo el que tenga 4 túnicas. Escúcheme bien. ¿Me está escuchando? No está diciendo que tenga 4 túnicas, no. Eso no lo está diciendo la palabra de Dios. ¿A que tenga cuántas? Quiere decir que no debes tener mucho. Solamente debes tener un corazón arrepentido. ¿Aló? Aquellos que se arrepienten y que quieren preparar su vida para la venida del Señor, para recibir al Señor, debe mostrar esos frutos de arrepentimiento. No debes tener mucho. Si tienes 2, dale una al que no tiene. Y aquí rompo esa teología barata de que debes sembrar todo el tiempo para cosechar. Debes sembrar en buena tierra para cosechar. ¿Cómo así que buena tierra? O sea, que el que no te puede dar no es buena tierra. Y una vez he escuchado a un amigo en una radio, porque si siembras en mala tierra, perdiste tu semilla. Entonces yo cuando doy estoy esperando algo a cambio. ¿Qué sentido tiene dar entonces? Si espero algo a cambio. Más bien hago negocios. Si quiero algo a cambio, hago negocios. De lo contrario, no es dar. ¿A quién está diciendo el Señor que debes dar? ¿A quién está diciendo aquí la Biblia o Juan el Bautista? ¿A quién debes darle? ¿Al que no tiene? ¿Y el que no tiene nada te puede dar algo? Entonces si yo siembro, como dicen ahora, yo voy a sembrar en mi papá. Ay, claro, si mi papá todo el tiempo me da. Eso es que palo de tierra. Tierra buena, fértil. Y si yo siembro en que no puede darme nada, es mala tierra.
Cuando Jesús, es que toman los capítulos fuera de contexto. Cuando Jesús hablaba de la siembra y la cosecha, se refería a otra cosa muy diferente, menos a dar. Eso sería otra enseñanza para desbaratar eso. Pero cuando habla de siembra y cosecha, no se refiere a eso. Se refiere a darle al Señor. Porque una cosa es darle a los pobres y otra cosa es dar lo que das aquí en la iglesia. Lo que das aquí en la iglesia sí es siembra. Mas, sin embargo, tus diezmos son como que son simplemente obediencia a Cristo. Eso no, es que todo lo que damos a Dios ya se lo debíamos. En pocas palabras, ya yo no creo en la siembra y la cosecha. Sí, porque es que tú no puedes estar pendiente a recibir siempre, porque se va a dañar el corazón cuando no le den. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada día seas más generoso, más ofertante que demandante. Yo le explicaba a los jóvenes el otro día que yo hice un ejercicio con una persona que estaba en la calle. La persona estaba con un cartel diciéndome, dame para ayudar a mi familia. Y yo paré y le dije, ven acá, ¿cuánto tiempo tienes pidiendo? Yo paré en mi carro y le dije, ¿cuánto tiempo tienes pidiendo? ¿No? Ya llevo como un mes. ¿Y cuánto has recogido? ¿No? Ahí recojo para el día. Y dije, ven acá, si yo te doy más del día, hoy, ¿qué harías con esa plata? Como si tú me das más del día, yo me compro unos chocolates. Me dijo, me compro unos chocolates y dejo de pedir y empiezo a negociar los chocolates, a venderlos. Y dije, hagamos un trato, hazlo. Yo le di más del día. Cuando volví a pasar por esa misma calle, la persona, verdad, había comprado los chocolates. Las chocolatinas Jet. Y la persona empezó a vender y me vendió a mi chocolate. Yo se lo compré. Yo no esperaba que me lo regalara, porque ya ese es su negocio, con eso está sustentando a su familia. Pero cuando yo le dije, ¿cómo te estás ganando al día? No, me va bien, me va bien. Bueno, recuerda ampliar el negocio, no te quedes allí, le dije. La persona volvió. Cuando yo volví a pasar por allí, ya la persona no tenía una cajita de chocolate, ya tenía 3 cajitas de chocolate. Amplió el negocio. Y pasé como 3 semanas después y ya no lo vi por ahí. Y dije, miércoles, ¿qué? Le fue tan bien que ya se volvió multimillonario. Yo, ¿por qué no inicié ese negocio? Cuando había pasado por ahí me di cuenta que ya no estaba en las calles. Ya tenía una chacita en una esquina. No sé cómo le irá dentro de unos años. Me imagino que si a yo también hasta ahora le irá mucho mejor. Eso espero en el Señor. ¿Pero a qué me refiero yo? A que, ¿qué tal si esa persona siempre se queda demandando cosas y no ofrece? ¿Sí o no? Cuando demandaba, siempre tenía el diario. Pero cuando comenzó a ofertar, ya se hace más del diario. La bendición está siempre en dar, mis hermanos. Ofrecer algo. ¿Qué ofreces a la iglesia? Dios te ha dado dones, talentos, formas como evangelizar. Allí en tu trabajo, ofrece la palabra de Dios. En tu trabajo, ofrece la salvación. En tu trabajo, ayuda al menos favorecido. Ayuda siempre. Y dice la palabra de Dios, el que tiene 2 túnicas, del que no tiene. El que tiene que comer, ojo, no dice el que esté lleno, el que esté en abundancia, el que tienen que comer. Y siempre hemos tenido una práctica aquí en la iglesia de recoger alimentos no perecederos para poder darle a las familias que no tienen. Escúchenme bien, no desmeritando ni deshonrando a las familias que no tienen, porque esa nunca es la misión de la iglesia. Usted no puede dar diciendo, ay, coge, pobre, no. Se supone que tú tienes para comer, tú no tienes en abundancia.
Porque el que tiene en abundancia da lo que sobra. Pero usted que no tiene para comer lo que da, mi hermano, tiene mucho valor en el cielo. Dice la palabra de Dios, el que le presta al pobre, ¿le da a quién? A Dios. Le da a Dios. Entonces dice además, y le dijeron, maestro, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? A cada uno tenía una palabra específica, ¿no? A la gente del común le estaba diciendo, den. A los maestros de la ley, no, los publicanos, ¿quiénes eran? Los pecadores y publicanos. Sí, publicanos eran como extranjeros, ¿cierto? ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis. Publicanos eran los que recogían impuestos para Roma. Eran judíos, pero que recogían impuestos para Roma. O sea, eran traicioneros dentro del pueblo. Y él les dijo, no exijáis. Si tienes un trabajo que es más o menos deshonroso, en el sentido de cobrar impuestos, si tú eres de la DIAN, aquí te tienen la mala. Yo te tengo la mala. Mentira. Si eres de la DIAN, todo el mundo te va a ver como maluco. Viene a cobrar impuestos ya. La declaración de renta. ¿Y qué pasa? Que estos publicanos eran esos que iban a las casas a cobrar los impuestos. Y le dice, ¿y qué hacemos nosotros entonces? Ustedes no cobren más de lo debido. No exijáis más de lo que está ordenado. Lo que es ley, punto. Pero no cobren más de lo que está estipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que, mira, aquí hay tanto poder en el arrepentimiento que puede hacerte prosperar, puede bendecirte, puede cambiar tu vida, puede transformar todo tu entorno. Cuando tú dices no exijáis más de lo que está debido, está diciendo muchas cosas para tu negocio. ¿Qué está diciendo aquí? Si en verdad quieres seguir al Señor y quieres recibir al Señor, debes cumplir con lo estipulado. Aquí voy a dar duro. Aquí voy a dar duro. Póngase el casco, la pechera, para que no lo golpee tan duro, ¿no? ¿Cómo así? Si en tu trabajo te estipularon un horario de entrada y un horario de salida, si usted entra más tarde y sale más temprano, ¿qué está haciendo usted? Robándole a la empresa. La empresa le paga por su tiempo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Si usted tiene un negocio y usted sabe que lo estipulado es ganarse el 20% de cada producto, ¿por qué le pone el 50%? ¿Por qué quieres ganar más que todo el mundo? Es que, pastor, creo que hasta no somos vivos. No, trata la seriedad, deja la viveza. La palabra dice, no exijáis más de lo que está ordenado. Si te gusta ser prestamista, salte de eso. Porque la única forma de que generes más dinero prestando dinero es siendo usurero. Y eso no es de Dios, no es justo. Arma otro negocio. Pastor, pues eso es lo que me gusta. Presta a lo que está estipulado entonces. Lo que está estipulado es que no debes pasar el 2,8%. Presta así. Pastor, porque si no de gano, entonces no es tu negocio. Tú no puedes ser usurero. Además, si la iglesia tiene un horario, aleluya, gloria al Señor. Toca. Aprovecha y asusa a tu hermano, dile, hey, eso es contigo, eso es contigo. Llegado tarde, faltoncito. Dígale, mi hermano, la iglesia tiene un horario. Aquí tiene que ver con disciplina.
honrar el tiempo de los otros, honrar la vida y el sacrificio que hacen los otros también, que hacen los otros también. No le debas nada a nadie, dice la palabra de Dios. Si usted es lo que le debe a gente aquí en la iglesia y me tienen que venir a decir, pastora, pastor, mire que esta personita me debe. Vete, la seriedad, vale. Pastor, que esta persona no me ha pagado el perfume de Yambal. En serio. No, se lo digo porque está pasando. Pastor, que me dé tal cosa. Hombre, porque me vas a cobrar a mí, cobrará a él. Es que le he cobrado y nada que me paga. Métele a la policía, que sea más serio. No sé cómo hay gente que quiere engañar a otros, siendo aún del evangelio. Aquí la palabra dice, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron a unos soldados, alguien que estaba en las milicias, le preguntaron, ¿y nosotros qué hacemos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros, aló, no sé cuántos aquí de los jóvenes van a ser políticos, ni van a ser de la vida pública o del servicio público. Aquí la palabra dice, hey, no seas corrupto. No seas corrupto. Trata la seriedad. No te corrompas. No extorsiones a otro. No te corrompas. Conténtate. ¿Qué dice la palabra? Diga conmigo. Conténtate. Respira hacia adentro, amor. Respira. Conténtate con lo que ganas. Si eres feliz con lo que ganas, no vas a necesitar más nada. No quiere decir que no vayas a querer tener más. Pero cuando vayas a querer tenerlo, tenlo bien hecho, haz las cosas bien hechas. ¿Qué es el problema que tenemos en nuestro país actualmente? No están felices con ganarse 35 millones de pesos. Quieren ganar más. Por ahí salió el año pasado, creo que fue, que salió en las noticias un senador diciendo, lo que pasa es que no me alcanza ni para pagar el colegio de los pelados. No, brome, trata la seriedad. No te alcanzan 25 o 35 millones de pesos para pagar los colegios de los pelados. Pero ¿dónde están estudiando? Pero el no contentamiento trae corrupción. Trae corrupción. Sigue diciendo la palabra. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntando si Juan era. Imagínense estas palabras de Juan en un pueblo que estaba viviendo corrupción, en un pueblo que le estaban cobrando de más los impuestos, en un pueblo donde nadie daba nada por sentado, que todo el mundo todo era para sí mismo, egoísmo. Y Juan viene con esta palabra de poder. Todo el mundo decía, Juan parece Cristo, este hombre es el Mesías. Pero Juan dijo, no, tranquilícense. Yo soy simplemente alguien que vino a preparar el camino del Señor. A la verdad yo bautizo solamente con agua. Hago el acto de que ustedes se están arrepintiendo. Pero viene uno más poderoso que yo. Escuchen esto. De quien yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los bautizará con algo más duradero. Porque los que bajan al agua es un acto de obediencia, es verdad. Todos debemos bajar al agua, bautizarnos, sumergirnos como acto de obediencia y decir, ok, hago este acto para pertenecer al cuerpo de Cristo y para demostrarle al cuerpo de Cristo que sí estoy arrepentido y que quiero cambiar mi vida. No significa que ya cambiaste tu vida, sino que tienes la intención de cambiarla. Mucha gente no se bautiza en la iglesia pensando en que tiene que cambiar su vida enseguida. No, tú tienes la intención de cambiarla. Una vez ya bautizado, dice Juan, viene alguien
Viene alguien que te bautizará con Espíritu Santo y fuego, que son sinónimos, no, o sea, no son cosas diferentes. Se representa el Espíritu Santo con fuego, es la misma cosa. Ya, no busquemos más significado de lo que hay ahí, son sinónimos. Espíritu, si quiere decir, ya no habrá algo pasajero, simplemente un acto de fe. Porque por decirlo es un acto de fe, ¿cierto? Es un acto, uno se sumerge y dice, bueno, sumerjo mis pecados y renazco una nueva vida. Pero ahora viene un caminar con Cristo, un discipulado constante que va a cambiar por siempre mi vida. Ese cambio de tu vida es para siempre. Cuando una vez seas lleno del Espíritu Santo, una vez seas lleno del fuego, o sea, del mismo Espíritu Santo, de la misma esencia del Espíritu Santo, entonces tu vida no va a volver a ser la misma. Ya tu conciencia de pecado no será por simple arrepentimiento, sino que va a ser un arrepentimiento mostrando frutos. Quiere decir que nadie puede dar frutos sin haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús de diferente a Juan. Y por eso Jesús era mayor que Juan. Porque lo que Juan hacía era temporal, preparando los corazones de la gente. Y es lo que nosotros hacemos todos los días en nuestros hogares. Es lo que nosotros hacemos todos los días en los grupos. Es lo que hacemos los pastores aquí en la iglesia. Preparamos el camino para el que el Señor se manifieste en sus vidas. Por eso que cuando usted es ministrado, usted llora, usted se arrastra, usted no sabe ni qué hacer con su cuerpo cuando el Espíritu Santo le visita. No es el pastor quien tiene la unción para hacerlo. Nosotros tenemos la unción, simplemente nuestra unción es preparar el camino como Juan, igual que usted, igual que yo. Cuando usted predica, usted no tiene que hacer que la gente se convierta, usted solamente predique. Ayer le decía a los jóvenes que a uno como gente que tenían miedo, pero ¿de qué tienes miedo? Porque yo todo lo uso para discipular. Todas las salidas, todo lo uso. ¿De qué tienes miedo? Tranquila, le decía yo. Tú solamente haz tu trabajo, predica. Si la gente viene, es la gente. Pero el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado. Nuestra labor es como Juan el Bautista. Soltar la palabra de Dios y decir lo que deben hacer. Pero quien trae el arrepentimiento genuino, o sea, el duradero, es cuando la persona acepta a Jesús y decide servirle con todo su corazón. Esa es la gente que necesitamos aquí en la iglesia. Líderes humildes que reconozcan que hay alguien mayor que usted. Necesitamos gente que sea capaz de seguir un evangelio genuino, no solamente de creérselos más, sino de servir las mesas. Aquí no necesitamos apóstoles. Aquí no necesitamos Benihims, Caslunas, gente famosa. Aquí no necesitamos gente famosa. Aquí necesitamos gente dispuesta a servir las mesas. Porque Dios no le dio la palabra ni a Herodes, que era judío, ni se lo dio a Anás y a Caifás, a los sumos sacerdotes. Se lo dio a un hombre que caminaba en el desierto, que conocía la necesidad de la gente. Y la gente necesita entender que vivir el cristianismo no es una simple religión. Es amar al que está a tu lado. Amarlo con toda tu vida, con toda tu pasión, como Jesucristo amó a la iglesia. Cuando sientas ese fuego en tu corazón, has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Ponte sobre tus pies, por favor. Y oremos al Señor. Dile: Padre, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de a veces ser tramposo. Me arrepiento, Señor, de ser pecador. Me arrepiento, Señor, de a veces
robar, Señor, en todos los aspectos en mi